ha llegado el momento de hacer inserciones. PGAdmin nos ayuda mucho porque nos da un script que de alguna manera pues nos facilita bastante esta tarea, ¿no? Vamos a suponer que estamos parados dentro de una de estas tablas y tenemos esta propiedad o esta selección que me habla acerca de los scripts. Vamos a suponer que tomamos el script del insert, ¿verdad? Entonces fíjense que él me ayuda mucho para poder hacer esta tarea. Debemos recordar que para poder hacer una inserción, por ejemplo en esta tabla de estación, debo tener un ID, pero este ID recuerden que va a ser auto incrementable, ¿verdad? Va a ser un número entero auto incrementable, así que no podemos modificar realmente esa inserción, así que realmente lo podemos quitar, ¿no? Para que sea el motor de base de datos quien nos dé ese valor. Entonces acá vamos a colocar un nombre y una dirección, que eran los valores, ¿sí?, que se estaban necesitando, solicitando. Digamos, no sé, centro, correcto. Vamos a decir estación centro. Estación centro. Bueno, no me deja colocarlo acá por alguna razón. Mal 162, no, me lo pone afuera. Vamos a tener que escribirlo sin tilde. Entonces vamos a decir estación centro y nos inventamos un par de direcciones para ubicarla en el mapa. No sé, digamos, no sé, calle 1. Un string. Esta es la dirección que hemos asignado a nuestra estación, que se llama estación centro. Entonces, si le damos acá un clic, ¿verdad?, en ejecutar, entonces me dice que se ha ejecutado, o también le podemos dar F5, se ha ejecutado, correcto. Hemos insertado los datos. Podemos ir a comprobar a ver si en estación ya existe ese campo, ¿no?, haciendo clic derecho y dando la opción ver o editar datos, ¿sí?, y vemos todas las filas. En esto nos abre una pestaña donde digamos que nos debería mostrar que ya existe, ¿sí?, una pestaña con ID 1, ¿sí?, sin que nosotros lo pusiéramos, con el nombre de estación centro y la dirección que acabamos de colocar. Como ven, no tuvimos que hacer nada en la columna ID porque está como un auto incremental. Ahora vemos que ya tenemos muchas pestañas abiertas por acá, ¿no? Así que puede ser algo molesto. Vamos a cerrar algunas porque realmente no necesitamos tener todo esto, ¿no? Ok, fíjense que cuando borramos una pestaña me dice que si queremos guardar lo que hemos escrito y simplemente le decimos que no.
solamente el editor que estamos ejecutando, ¿no? Que es este. Voy a quitar esto, también lo voy a remover, voy a decir que no. A ver, ya que estamos utilizando esto, no, remover, no quiero resolver, correcto. Este también, bueno, este es lo que acabamos de ver, ¿no? Este también lo vamos a agregar. Ok, aquí estamos trabajando en este momento. Si queremos insertar más datos, simplemente vamos a hacer esta consulta de nuevo. Pero bueno, realmente no era esta, a ver, si que tenemos, bueno, borré la anterior, pero bueno, no importa, vamos a hacerla nuevamente. Quitamos esta parte. Aquí, registro. Ok. Vamos a ver esta es la que necesito. Voy a copiar, lo voy a poner aquí en el scratchpad, ¿verdad? Que simplemente como una, digamos, como un bloque de notas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente podemos tener esa parte. Ahora acá, digamos que ponemos aquí, y bueno, podemos pegarla nuevamente, ¿no? Y podemos ir cambiando los valores, ¿no? Con datos nuevos. Vamos a poner tal vez otra estación que se llame estación norte. ¿Sí? Y esta va a quedar bien lejos, ¿no? Lejos de la estación inicial, a 100, vamos a suponer a 112. Ejecutamos la consulta y ya va a quedar creada, ¿no? Si vamos acá, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a colocar aquí y vamos a decir estación, ¿verdad? Aquí lo tenemos en la parte de abajo, estación. Entonces si le damos acá, me debería crear esta consulta. Y ahora pues ya podemos ver, digamos, ese valor, ¿no? Ya podemos ver esa estación norte. Con esto ya hemos insertado dos datos muy fácil, ¿no? Usando PGAdmin. Ahora vamos a insertar la información de trenes. ¿Sí? Vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque luego queremos ver cómo se relacionan las estaciones con trenes en la tabla de trayectos y qué pasa si un tren deja de existir o una estación deja de existir. Para insertar datos en trenes podemos hacer exactamente la misma consulta, ¿no? Entonces tenemos acá la tabla de trenes, ¿sí? Pues debe estar vacía, ¿no? Vamos a ver aquí all rows, pues no muestra absolutamente nada, ¿no? Fue exitoso, me hizo ese query, pero no hizo. Sus columnas son capacidad y modelo. Vamos a ejecutar esa misma consulta de insertar datos. Sí, vamos a hacerla desde acá. Vamos a hacerla aquí. ¿Sí? Vamos entonces, no será en estación, sino que será en tren, ¿correcto? Ahí tenemos tren. En tren las columnas son capacidad. De hecho, podremos hacerlo más fácil, ¿sí? Y simplemente venimos acá en tren, correcto, lo hacemos aquí en script, insert, y ya pues él no, si no tenemos la necesidad de recordarlo, igualito, tenemos capacidad y modelo, y es muy importante porque fíjense que capacidad está de último, ¿no? Entonces necesito ya el ID, pues sé que es incremental, así que no lo voy a meter, así que lo que realmente voy a colocar es el modelo. De esa manera, ¿no? Entonces
capacidad es un valor, ¿no? Y modelo es un string. Entonces vamos a ver acá si de hecho vemos acá un segundo, podemos ver también acá las properties aquí en SQL y vemos que en este tipo capacidad es un charter vary, ¿no? Y digamos la capacidad está bien, ¿no? Porque es un entero. Entonces esto es simplemente como para poder identificar que tenemos esos valores de forma correcta. A ver, ok, sí, está bien. Muy bien. Entonces eso es muy importante para ver si no nos hemos equivocado en escribir el tipo de datos. Vamos a quitar acá el ID, que sabemos que es incremental, y solamente nos quedamos con el modelo y la capacidad. Entonces vamos a decir que a ver, digamos este valor acá se lo podemos colocar, ¿cierto? Digamos entonces que segundito, capacidad, digamos, va a ser la cantidad de personas, ¿no?, que vamos a poder ingresar allí. Entonces vamos a suponer que es 100, ¿verdad?, para este tren que tenemos aquí, sí. Y vamos a decir que el modelo sería un fabricante, no sé, tal vez de Renault, ¿no? Vamos a suponer. Sería el modelo. Podemos poner Renault, sí, porque es un string, charter vary, correcto. Entonces vamos a poner Renault 1, no puede ponerlo, no poner nombres, no poner nombres de marcas ni nada, ni estar haciendo acá propaganda. Vamos a poner modelo 1 y ya, ¿cierto? Muy bien, ese modelo 1 es de capacidad de 100 pasajeros. Ejecutamos la consulta y me dice que fue exitosa, correcto. Ahora vamos a ver esa consulta de ver cuántos trenes hay. Simplemente le damos acá en script, ¿verdad?, en select, y ya me está diciendo que haga un select de esta parte, ¿cierto? Le doy acá y me está diciendo, bueno, mira, tienes el modelo 1 que tienes una capacidad de el tren con ID 1 que se llama modelo 1, simplemente tiene una capacidad de 100 pasajeros. Ya existe, ¿no? O sea, ya ahora vamos a lo más interesante, los trayectos, ¿sí? Segundo, los trayectos. Los trayectos son la relación entre esas dos tablas que ya estamos agregando datos. Entonces vamos a ver en este momento con script de seleccionar, pues vamos a ver que no existe ningún trayecto, ¿no? Es decir que no tengo ningún valor acá. Si le doy en ejecutar, ¿no?, dice, mira, todavía no tiene ningún trayecto creado. Entonces la columna ID es una columna que va a ser auto incrementada, que no la vamos a modificar en el momento de hacer el insert. El ID estación tiene que ser un ID de estación que ya exista, ¿no? El ID del tren tiene que ser uno que ya exista. Y fíjense que aquí algo bien interesante, que nos hace falta una columna, que sería también el nombre del trayecto. Entonces, nada, simplemente aquí en las properties, vamos acá y en columnas vamos a colocarlo una columna. Sí, fíjense que me hace falta
estaría haciendo falta una que se llame nombre, y vamos a colocarle tipo de datos de nombre a un texto común y corriente, y digamos que podría ser ya le menciono, podría ser charter bike, ¿verdad? Ahí está, charter bike. A ver, en este caso, sí, el valor de texto, y vamos a suponer que el trayecto no es muy largo en su nombre, así que le vamos a decir máximo de 100 caracteres, ¿verdad? Entonces, si guardamos esto, entonces ya está listo. Entonces ahora sí vamos por acá, correcto, y vamos y hacemos en trayecto nuevamente un script de selección, que hacemos un select y le damos play. Entonces ahora ya tenemos también la columna nombre, cierto. Entonces ya tenemos ese valor. Ahora vamos a insertar el trayecto, así como hemos insertado las estaciones y los trenes, ¿no? Entonces fíjense que es digamos, este no lo tenemos que ingresar, pero sí el del tren, el de la estación y nombre. Entonces vamos a ello. A ver, vamos a borrar aquí, borrar todas esas consultas. ¿Cierto? Se van acumulando y entonces va ocupando espacio ahí. Muy bien. Entonces ahora, dicho esto, ahora lo que tenemos es simplemente trayecto, insert, correcto, colocamos un insert y entonces ya tenemos el trayecto. El ID, punto incremental, no lo voy a necesitar, pero sí voy a necesitar el ID del tren, de estación y el nombre, correcto. Entonces desde acá necesito empezar a meter esos valores. Digamos entonces el ID del tren, el único que tenemos creado, correcto, es el número 1, ¿cierto? El ID de la estación, creo que también solamente tenemos el 1, correcto, y digamos el nombre, vamos a suponer que el nombre del trayecto, no sé, puede ser algo así como ruta 1, ¿sí? Muy general, ¿no? Entonces va a ir entre la estación 1, que es esto, y tiene que ver el tren número 1. Entonces ahora de esa manera ya podemos hacer clic en ejecutar y me está diciendo que lo he guardado, correcto. Ahí ya queda grabada esa relación. Ahora ha quedado correctamente grabada porque la estación 1, correcto, y el tren 1 existen realmente, pero si intentásemos, no sé, crear un trayecto con un tren o una estación que no existe, entonces esta consulta de trayecto no va a funcionar. Vamos a probarlo. Vamos a suponer que la estación 23, ¿sí? Con el tren 2, ¿sí? Y queremos hacer ese query, ¿no? Y no sé, vamos a suponer que ese sea la ruta 2, por dar un ejemplo. Si intento ejecutar esto, me va a decir que no funciona. ¿Por qué? Porque Postgres identifica que trayecto como tal está violando
una regla de llave foránea en la que se llama trayecto estación de llave foránea, ¿sí? Que fue la que creamos con el estándar del nombre, en la que dice que la estación número 23, hay 10 estación, ¿verdad?, no está presente en la tabla estación. Es decir, el trayecto que estamos creando, que es de la estación 23, con el 3.2 no existe. Entonces no podemos crear una estación que no existe, porque la estación 23 no aparece en la tabla estación. Así que pongamos la estación correcta, ¿no?, que en este caso sería la 1, ¿sí? Intentemos ejecutar de nuevo. Me va a dar también un error diferente, ¿no? Pero ahora es de trayecto a la tabla trenes. Dice que el tren número 2 no está presente en la tabla de trenes. ¿Por qué? Porque no hemos realmente creado un tren número 2. Así que no nos va a permitir crear un trayecto que tenga que ver con un tren que no existe, ¿no?, como el 2. El 2 no existe. Entonces él nos dice, mira, ¿sabes qué? No existe. Así que la única forma en la que realmente quede bien, por el momento, que solamente tengo el ID 1 para el tren y solamente una sola estación que también tiene ID 1, pues sería de esta forma, ¿no? Y la 1.1 es la que acabamos de crear, ¿no?, que quedó correctamente. Vemos, digamos, en la relación de trayectos, vamos a suponer, si nos vamos acá, correcto, a trayectos, y buscamos nuevamente script de select y lo ejecutamos, ¿sí? Fíjense que entonces me dice, bueno, entre estación y tren, ¿sí?, tengo ya esa información. Este señor no me metí con él porque es autoincrementable y me dice que el nombre de la ruta es ruta 1, ¿sí? Estación 1, ruta 1 tiene un nombre que se llama ruta 1. Ahora supongamos que el tren, ¿sí?, este que está acá, que tiene el ID 1, va a dejar de existir, ¿sí? Es decir, vamos acá al script, ¿sí?, y vamos a borrar de esta tabla de viajes, de esa tabla de trenes, perdón, el valor del tren número 1. Podemos entonces usar la herramienta script en delete script, ¿verdad? Esta herramienta ahora me está indicando, nos crea una plantilla que dice borrar desde tren, donde la condición es que el ID sea igual a 1. Simplemente quitamos eso y decimos que el ID sea igual a 1. Con esto vamos a borrar el tren que tiene ID 1. Si lo ejecutamos, me dice que fue exitoso, se ejecutó correctamente, no nos puso ninguna objeción, ningún problema, pero esto tuvo que habernos afectado la tabla trayecto, correcto, que tenemos aquí. Este trayecto, a ver, hacer aquí un script de trayecto, ¿verdad?, un select. Entonces vamos a ver que cuando le demos acá en play, fíjense que al refrescarlo, fíjense que ese valor ha desaparecido, ese registro que teníamos, y efectivamente ya no lo tenemos, ¿no? Y no existe ningún trayecto porque el tren número 1 ha dejado de existir. Entonces Postgre, sin tener que hacer ningún tipo de configuración adicional, pues nos ha ayudado a modificar la información de una tabla que no hemos tocado, simplemente porque la hemos configurado desde el principio a que dependa de otras tablas. Esto es muy importante porque nos ayuda a ahorrar tiempo en el desarrollo de nuestra aplicación y hace que todos los datos sean congruentes.
ya que no va a existir un trayecto de un tren que no existe, ¿no? Ahora les voy a explicar rápidamente qué es lo que pasa cuando estamos actualizando los datos, ¿no? Dentro de una tabla, y lo que pasa con la tabla que depende de ella. En este caso vamos a dar estación, ¿sí? Como está dada, no hemos borrado ninguna estación, ¿sí? Vamos a ver aquí. Ahí tenemos estación centro y estación norte, correcto. Vamos a volver a agregar un tren. Que simplemente es la creación del script. Este tren va a quedar creado con otro ID, ¿no? Fíjense. Acá voy a quitar este tren de aquí, le voy a poner el modelo y luego la capacidad. ¿Sí? Ok, vamos a colocarle un modelo. A ver, digamos modelo, vamos a hacer modelo 2, vamos a suponer que hemos actualizado la flota, ¿verdad? Y vamos a decir que la capacidad sea 150. Ok, entonces este modelo 2, ¿sí?, va a quedar guardado. Vamos ahora a actualizar los trayectos. Los trayectos tienen la misma funcionalidad, es decir, que podemos relacionarlo, ¿no? Aquí con el script, para un insert, podemos relacionar una estación con un tren. Entonces en este caso vamos a omitir el ID, ¿sí? La estación será la 1, colocarlo acá. Sí, vamos a decir que la estación es la 1. Vamos a, sin necesidad de ver la columna de trenes, ya yo sé que el tren que se acaba de crear es el 2, ¿no? Tiene que ser en el mismo orden, o sea, el tren que acabo de crear, el ID de la estación, que también tengo dos estaciones, ¿no? Y el nombre del trayecto, vamos a colocarle, no sé, ruta 2, como aquí en Maracaibo, ruta 2, y le damos en crear. En este momento debe haber sido creado correctamente, así que si en este momento vamos a ver la información de trayecto, este script, select, le damos acá, ¿sí? Entonces ahí me está indicando, ¿no?, que tengo un trayecto llamado ruta 2 con el modelo de tren que acabamos de crear, ¿no? Fíjense que ahora tengo un ID, el ID del trayecto ahora es el 4, ¿no? Porque en lo que hemos hecho modificaciones de crear y borrar, pues ya vamos en el 4, ¿no? El ID de la estación es el 1, el del tren es el 2 y el nombre de la ruta 2. Ahora, ¿qué pasa si un tren, digamos, cambia de ID? Imaginen ese escenario. ¿Sí? Vamos a probar. Si se han dado cuenta, cuando hacemos clic, ¿no?, en trayecto, por ejemplo, y le damos en ver los datos, ¿cierto?, lo que hace automáticamente PGAdmin es poner la consulta de mostrar todos los trayectos, automáticamente la ejecuta y te muestra el resultado abajo, ¿no? No es que sea una magia de PGAdmin, ¿no?, sino que simplemente él usa el propio SQL para ayudarte a hacer las cosas más rápidas, ¿no? Vamos entonces a cambiar un dato en estación, ¿sí?
todo esto lo podemos hacer mejor si lo metemos aquí en el Scratchpad. O sea, en vez de estar borrando todo eso, simplemente lo vamos poniendo ahí y vamos colocando la consulta que nosotros queremos, ¿no? Pero bueno, esta es la primera vez que se lo voy a mostrar acá, ¿no? Ok, de todas maneras acá voy a hacer esta vez y luego lo voy a ir copiando acá y borrando. Entonces vamos a tren, ¿sí? Vamos a suponer que en tren, para que vean, suponiendo que vamos a hacer un cambio, ¿no? En script vamos a hacer un update. Entonces, y como podrán ver, ¿no?, la consulta para modificar datos de una tabla, pues es un update, donde le decimos que la tabla tren, y vamos a cambiar su ID y le vamos a poner nuevamente el ID 0, ¿sí? Okay. Por ejemplo, donde la condición es que el ID actual, ¿sí?, sea el 1, ¿no? O el 2, en este caso que es el 2, ¿no? Porque como hemos borrado un tren, pues ya vamos en el ID 2, ¿no? Pero vamos a suponer que nos dicen que no tengamos en cuenta el modelo que creamos antes, porque era un modelo de pruebas, y queremos volver a empezar, ¿verdad? Entonces vamos a decir que ID va a ser igual a 2, ¿sí? Entonces nos ha pedido que el 2 ahora sea el 1, ¿no? Vamos a suponer aquí, vamos a establecer que el 2 ahora se convierta, ¿sí?, porque recuerden que set es establecer, que el 2 se convierta en el 1. Si ejecutamos esta consulta, vamos a ver acá, pues esta parte me está saliendo un error porque realmente no quiero modificar el modelo ni la capacidad, por eso es que se está quejando allí, correcto. Entonces vamos a ver ahora acá, y ahora sí me dice, ¿no?, que fue exitoso. Entonces ahora si eso se cumplió correctamente, ahora el ID donde era 2 ahora va a ser número 1, ¿no? Ahora lo podemos ver en tren, ¿no?, al ver todas las filas. Acá vamos a ver en view, ¿verdad?, al ver todas las filas. Entonces me va a decir que el ID 1, fíjense ahora, aparece en pantalla a pesar que antes era 2, ¿no?, y ahora es el mismo modelo que creamos hace un momento, al que le fue asignado ese número 2 de manera predeterminada. Ahora vamos a trayecto y debería, digamos, dando en trayecto, debería aparecer que lo que estaba relacionado al tren 2, ¿sí?, ahora aparece asociado, ¿sí?, al tren con ID número 1, ¿no?, porque el tren 2 ahora es el número 1, fíjense, ID tren es 1, ¿sí?, así aparece. Entonces el ID tren aparece con el valor de número 1. Con esto comprobamos que no solamente al borrar datos se hace la actualización en tablas remotas, sino que también con la actualización de datos, de pasar de un 2 a 1, se hizo el cambio reflejado en todas las tablas dependientes. Entonces acaban de ver lo fácil que es insertar, modificar datos usando PGAdmin, ¿no? Yo los invito a que hagan el mismo ejercicio ahora con las tablas de pasajeros y viaje, ¿no? Creen nuevos ítems, borren nuevos ítems, nuevos registros, ¿verdad?, y los actualizan para que vean cómo Postgres les puede ayudar a conservar la consistencia entre esos datos. Y bueno, básicamente es eso. Digamos que la tarea, en la próxima clase, que va a ser síncrona, entonces estaré colocando la tarea para poder tener esa evaluación. Que estén muy bien.